Muy bien, hermanos, gracias a Dios que estamos en esta tarde para adorar y glorificar el nombre de Dios como cada primer día de la semana. Nuestras oraciones, nuestros cantos son para honrarle, glorificarle. Aunque nosotros nos vemos bancas, vemos hermanos, en realidad Dios es Espíritu, Juan 4:24, pero el principal atención de todo es Él. Es todo, hablamos con Él, le cantamos a Él, recordamos a Él que envió a su Hijo a morir en la cruz en la cena, y cuando oímos la predicación, lo que me ven a mí, ven el proyector, pero en realidad es Dios a través de su palabra, hablándote a ti y a mí. Ojalá que estés pensando lo mismo que yo. Hermanos, me da gusto verles, y desde luego, gracias por la oportunidad que me conceden compartir un poco la palabra de Dios en esta ocasión. Ojalá que si hay personas que han venido hasta este lugar en esta tarde, sean bendecidos con la palabra de Dios y vayan a sus casas pensando seriamente volver y seguir escuchando el mensaje de Dios. Es que Dios los bendiga. Gracias por estar aquí. Vamos, hermanos, inmediatamente a entrar en la lección de hoy. Hay algunas preguntas que se originan en el libro de Génesis, libro de los orígenes, y conviene que nosotros vayamos a ellos a buscar esas respuestas que Dios tiene para nosotros y que podamos, hermanos, gozarnos, regocijarnos al entender esas respuestas, y podamos ser bendecidos también al comprender que Dios siempre tiene una respuesta para cada uno de nosotros. En el libro de Génesis hay algunas preguntas, hermanos, como esta, por ejemplo. ¿Existen dos creaciones en el hombre? Desde luego, si usted no había escuchado antes esta pregunta ha existido a través de muchos años. Yo la he escuchado particularmente muchas veces. La última vez, creo que fue hace 2 años, un hermano en el área de Dallas me dijo: hermano, ¿es verdad que existen dos creaciones? Es decir, dos hombres en la Biblia, en Génesis 1. Le dije: ¿dónde lo leíste? Dice: ahí en la Biblia. Y así como él ha leído y hay escritos, desde luego, acerca de esta teoría falsa. Estos dos son los dos pasajes de Génesis capítulo 1, 26 y 2, 7. Y la explicación, obviamente, de esta teoría errónea es esta. Dicen ellos que cuando tú lees en el 1:26, cuando dijo Dios, entonces hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, Señor, en los peces del mar, aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, dice, ahí creó un hombre. Y luego, cuando vas al capítulo 2, verso 7, ahí va a crear otro. No, dice, pon atención, porque va a crear otro. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dice, ahí están los dos. Y no solamente con esto, sino que van al capítulo 15, primero de los Corintios, y luego dicen, aún el contexto de 1 Corintios 15 soporta esta teoría. Así también está escrito, fue el primer, y subrayan la palabra, primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer, también lo subrayan, postrer porque es el segundo, ¿verdad? 2 hombres, ahí están. Postrer, Adán, espíritu vivificante. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Bueno, y claro, no van a leer el 47 porque van a haber problemas con eso, el contexto. Muy bien, y luego, hermanos, también leen el verso 20, 21, 22, un poquito más adelante. El punto es, hermanos, que en estos pasajes, desde luego, la teoría, que está hablando en los contextos, 20, 21 y 22, mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Por cuanto, nota el verso 21, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Visto estos versículos en una figura, vemos que habla en efecto pero de dos, pero habla de Cristo y de Adán.
Por Adán entró la muerte y así todos mueren. Por Cristo entró la resurrección y así todos serán vivificados a través de la resurrección. Básicamente ese es el punto de estos versículos. Y cuando alguien dice, hermano, entonces existen dos, la respuesta claro que es no. No existen. No existen dos hombres, sino solamente uno. Porque el capítulo 1 de Génesis, ¿cuál es la explicación ahora, hermanos? Desde luego esto es la causa, el origen, porque muchos creen que existen dos hombres, es porque leen el capítulo 1 y después lee el capítulo 2 en una forma separada. Dice, ahí está, es que es muy claro. ¿Y por qué, hermano? Ahora, ¿cómo podemos nosotros comprender que esta teoría es falsa? Primero, el capítulo 1 habla de la naturaleza en el sentido espiritual en cuanto usa la palabra imagen. A imagen de Adán es semejante a la semejanza de Dios. Y luego, en el capítulo 2 habla sobre la naturaleza, en la forma que Dios creó al mismo hombre, en la naturaleza física o material, en cuanto a la formación. Y subrayo la palabra ahí, imagen, no en cuanto a lo físico. Después en el capítulo habla, en un sentido usa la palabra formó, esa es la palabra que usa en el capítulo 2, formó al hombre. Habla de la formación de Adán en el sentido obviamente físico. Y desde luego aquí, hermanos, no es lo mismo la palabra crear y formar, no es lo mismo. Note bien, por ejemplo, el capítulo 26 usa la palabra hagamos a nuestra imagen. Y luego, en el capítulo 2, dice el versículo 7, formó al hombre del polvo de la tierra. Ese es el punto, básicamente, que no es tan difícil identificarlo. Pero, desde luego, esta teoría, bueno, está en algunos grupos religiosos. Por eso se va proliferando, se va multiplicando esta idea en mucha gente. Y si algún hermano no estudia bien la Biblia, puede ser arrastrado. Un buen hermano me dijo eso, le dije, estás bromeando, ¿verdad? Dijo, no, ok, a estudiar. Vamos a mirar, no en nuestra congregación, ahí en el área de Dallas. Le dije, no, hermano, no es así. Nota bien que la Biblia habla. En pocas palabras, ¿qué es el punto? Así en forma más clara, ¿no? Con manzanitas, le dije, mira, en el capítulo 1 está hablando que formó a imagen. Hagamos al hombre, y lo hizo, mejor dicho, no formó, hizo al hombre a nuestra imagen. Eso es lo que dice. Pero no quiere decir que pasó un tiempo, porque eso es lo que ellos hacen. Hay un intervalo, capítulo es un intervalo de tiempo. Ya después formó al otro. No. Hizo, es la palabra correcta, hizo al hombre a nuestra imagen. Pero cuando lo hizo, también lo formó. ¿Y cómo lo formó? Del polvo de la tierra. Así sencillo. Ahora, a un hermano se lo expliqué de otra manera. Le dije, mira, si tú te quedas con dudas en el capítulo 1, ¿cómo lo hizo? En el capítulo el Señor te lo puso para que te diga, mira, así lo formé más detalladamente, del polvo de la tierra, y lo sopló en su nariz, salió en vida. Así lo hizo. Para eso es. Muy bien, la segunda pregunta que viene generalmente cuando personas que leen la Biblia, es por primera vez o segunda vez, en el capítulo, hermanos, capítulo 3 de Génesis, capítulo 4, mejor dicho, de Génesis, se origina otra pregunta. ¿Cuál es el origen de la esposa de Caín? Es muy común esta pregunta. ¿De dónde tomó esposa Caín? Pongamos mucha atención, por favor. Muy bien, el capítulo 16, versos 17. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. La razón de esta teoría, mejor dicho, de esta pregunta es porque no ve nada más que el capítulo 4, Adán y Eva engendrando a Caín, engendrando a Abel. Y Caín mata a Abel, dice, pues ya nada más hay 3 seres vivientes. ¿Y de dónde salió la cuarta persona? ¿Verdad? Que vivo, mejor dicho, porque son 4, la quinta persona. ¿De dónde salió? Y de ahí surge la pregunta, ¿verdad? Muy bien, hermanos, algunas teorías erróneas que se desprenden de esta pregunta, cuando no saben contestarla, es que Dios no solo creó a Adán y a Eva, tuvo que haber creado a alguien más aparte.
aparte de Adán y Eva, que ya había vida antes del hombre. Es otra teoría. Otra, que la Biblia se contradice. Esto es en el campo de aquellos ateos que no creen que la Biblia es palabra de Dios. Que no es un libro perfecto. Alguien dice que la Biblia no es perfecta y tiene errores. Y que Dios, a alguien que no quiere estudiar la Biblia generalmente toma esta postura. Dios no lo reveló, por lo tanto no debemos discutir. Más seguro, y voltean y dicen, ¿verdad que sí? Más seguro sí. No. Si hay algo escrito en la Biblia, hay una respuesta de Dios en la Biblia. Recuerde Deuteronomio 29, las cosas secretas para Dios y las reveladas son para ti y para mí. Y si se reveló la Biblia tiene una respuesta. Ahora, hermanos, las Escrituras presentan algunos argumentos muy efectivos. Ella misma, no necesitamos defender a Dios ni la Biblia. Su palabra es eficaz. Y algunas cosas, pon atención, como la palabra misma de Dios te lleva a entender que es una teoría errónea y te lleva a entender cuál es la respuesta. Primero, la Biblia establece que para cuando Caín mató a Abel ya debía haber habido más seres vivientes. Definitivo. ¿Por qué esta teoría? La respuesta es uno. No te va enumerando. Número uno. Cuando la Biblia enseña que creó los animales, lo primero después de haber creado, dice la misma expresión a los animales, dijo fructificad, multiplicados. Cuando hizo al hombre, al género humano, dice que Dios los bendijo y les dijo fructificado, es una orden, un mandamiento, y multiplicados. Llenen la tierra, sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos. El punto es, ¿cuánto tiempo pasó de Génesis 1? 28 al capítulo 3, verso 1. ¿Cuánto tiempo pasó? La Biblia no dice, obviamente, no establece cuánto tiempo pasó. Y aquí un argumento muy fuerte es por qué, hermanos, es decir, cuánto tiempo tenía que esperar, y esto para los animales también, cuánto tiempo tenían que esperar los animales y Adán y Eva para empezar a multiplicarse después de la orden. ¿Cuánto tiempo tenían que esperar? ¿Qué tenían que esperar para empezar? Ese es el punto. La respuesta es nada. Nada. No tenían que esperar a pecar. Adán y Eva. Es un mandamiento. Llenen la tierra. Ahora, otra cosa que analizar, note bien. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios le dijo a la mujer como consecuencia, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, después que pecaron. Explique usted cómo es que algo se puede multiplicar si algo no existe. Es como le dicen a los niños, mira, ya tienes 5 manzanas, multiplícalas por 2, pero tienes 5 manzanas. La multiplicas por 2, por 3, por 4, por 5. Pero si no tienes manzanas, ¿cómo vas a hacer una multiplicación si no existen? ¿Me explico? ¿Qué es el argumento aquí? Que Eva ya estaba teniendo dolores en sus preñeces, en sus hijos, ya estaba teniendo hijos, procreando, gracias a la orden de Génesis 1:28, pero sin dolor. ¿Cuántas mujeres quisieran haber vivido ese tiempo, verdad? Para tener su bebé sin dolor. Oh, ¿qué dice el esposo? ¿Quieres otro? Hija? Sí, otros 2, 3 más. Hoy en día, las esposas que tienen, las madres que tienen a un hijo con mucho dolor, que verdad que no pone nada para quitar el dolor. ¿Quieres otra vez? No, ya no. Ese es el punto de la palabra que multiplicaré. Multiplicaré. Van 2, ¿verdad? Tercer lugar. La Biblia enseña que llamó a Adán el nombre de su mujer Eva por cuanto era madre de todos los vivientes. ¿Dónde se encuentra este pasaje? En Génesis 3:20. ¿Dónde encuentra usted? Ahora, vea eso, hermanos. ¿Dónde encuentra usted que Adán está poniendo nombre a los animales? ¿En el capítulo 3? Antes. En el capítulo 2, verso 20. En el capítulo 3 se registra la caída del hombre y ahí en medio entre la consecuencia y echarlos fuera, ahí es donde dice el verso 20, llamó a Adán el nombre de Eva, de su mujer Eva, por cuanto era madre de todos los vivientes. Era madre de todos los vivientes. ¿Logra ver el argumento?
¿Sí o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es hermoso la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Bueno, aquí viene número, ¿qué? 4. En Génesis 5, verso 4, dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Set. Fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Ahora, ¿alcanza a ver el argumento? No, le ayudo un poquito. El término engendró hijos y sobre todo e hijas. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque cuando usted va a mirar de ahí el verso 4 en adelante, la descendencia de Adán, va a mirar puros hombres. Puros hombres. Pero el versículo dice que también hijas. Que también hijas. ¿Y qué era que se casó? ¿Qué era el sexo que se casó con Caín? Era mujer. No era hombre, era mujer. Hijas, mujeres. Y ahí está otra vez. Otra vez. O sea que Adán engendró mujeres también. Eva tuvo mujeres también. Yo creo que es muy claro, no necesita mucha explicación. Así es que estas teorías erróneas, algunas teorías erróneas, son erróneas, misma palabra, son falsas, son falsas. Pero hermanos, no solamente eso, conforme usted va avanzando, estudiando la palabra de Dios, encuentra también algunas otras preguntas que suenan parece razonables, ¿verdad? Así es que, antes de pasar al tercero, ¿cuál es la teoría correcta de que explica aquí la Biblia, después de ver 5 cosas ahí, 5 textos? Que Caín se casó con una mujer de la descendencia de Adán, su padre, eso es afirmativo, contundente. Que no podemos saber qué tan cercano fue el parentesco de su esposa, hermana, sobrina, no sabemos. No se puede y no se debe especificar, pero sí es descendiente de Adán y Eva. Y luego cuando, pero si fue algo parentesco, ¿verdad? Caín no pecó al casarse con una mujer de su mismo linaje. No había ley que lo prohibiera y que no había pecado, en pocas palabras. Pero había el mandamiento inicial de fructificar, multiplicar, llenar la tierra. Eso es. Porque, hermanos, cuando pensamos nosotros, inclusive hay quienes, y no hay razón para hacerlo, pero aún dicen, ¿y si fue con una de sus hermanas? No. La Biblia no habla, donde no hay pecado, dijo Pablo, no se inculpa de pecado. Ellos eran inocentes, lee el capítulo 2, y estaban ambos desnudos, no se avergonzaban, porque no había pecado. No hay delito que perseguir. Muy bien. Número 3, la tercera pregunta que surge del libro de Génesis, al leer a través de él, ¿quiénes son los hijos de Dios en Génesis 1 al 4? Y eso es más común que hermanos, que surjan estas preguntas. Lo leo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todos. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Bueno, ¿quiénes son los hijos de Dios en Génesis? Hay, desde luego, hermanos, una teoría muy errada, muy errada. Y esta teoría es que los hijos de Dios eran ángeles. Porque también se toma, desde luego, en Job capítulo 1, versos 6 y 7 como contexto para explicar el término allí, hijos de Dios, desde luego. Verso 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y subrayan esto, ahí está, ven, los hijos de Dios, y esos son ángeles, dicen ellos, entre los cuales también vino Satanás. Los hijos de Dios en ángeles. Ahora, hermanos, esto lo conectan desde luego con
con 2 de Pedro 2:4. Y dicen la teoría errónea que estos eran ángeles que se mezclaron con mujeres. Y según Job dice ahí que los hijos de Dios eran ángeles. Y que inclusive que cuando se llegaron a las mujeres, pues de ahí nacieron los gigantes, ¿verdad? Que habla el verso 4. Y que esa fue la causa del pecado que Judas, tanto como Judas como Pedro, habla. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Y ahí lo conectan, hacen la conexión de esos tres pasajes de la Biblia. Y esa teoría también hay en grupos religiosos, ¿verdad? Pero si no tiene cuidado uno, hermanos, también una vez más uno está leyendo al principio y pasa por ahí y dice, pues a lo mejor sí. Esa es la teoría, ¿verdad? Errónea. Los ángeles caídos del cielo. Ahora, volviendo al capítulo 6, versículo 4, note bien, había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es la teoría correcta? Ahorita vamos a ver algunos detalles importantes sobre el mal uso del texto, sobre todo, más que nada, y el contexto, siempre es lo mismo. Muy bien, la teoría que la Biblia explica, que sustenta la verdad siguiente, es que antes de tomar mujeres, los hijos de Dios, había dos descendencias, corriendo, caminando, dos descendencias, la descendencia de Caín y la descendencia de Set. Puesto que Abel murió, no dejó descendencia, y Dios da en el lugar de Abel, a Adán y a Eva le da el lugar a Set, que es restitución. Y hermanos, entonces hay dos descendencias. Si uno no pone atención, con mucho cuidado, no va a ver esas dos descendencias. Por ejemplo, en el capítulo 4, 17 en adelante, se habla acerca, conoció Caín a su mujer, cual concibió dio a luz a Enoc, edificó una ciudad. Y usted va leyendo, y luego, hermano, hasta el verso 24, pero va a mirar allí que en el verso 19, uno de la descendencia de Caín, Lamec, tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Ahí es la primera vez que la Biblia presenta que se va desvirtuando, cambiando el sentido de un hombre para una mujer, la primera vez. ¿De la descendencia de quién? Pues de Caín. Y luego, hermanos, usted mira también la descendencia de Set. En la descendencia de Set, al hacer un resumen, va a mirar hombres, hermanos, de renombre, hombres buenos. Desde luego, eso es lo más común que vamos a mirar, que se mira aquí. En el verso 25, 26, note bien cuando nace Set. 25, 26 de Génesis 4. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en el lugar de Abel, a quien mató Caín. Verso 26, que este versículo es bien importante. Y Set también le nació un hijo, llamó su nombre Enos. Entonces, note bien, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Cuándo fue la primera vez que se invocó el nombre de Jehová en un altar? Caín y Abel. Después de eso se dejó de hacer. Y cuando volvieron los hombres, plural, los hombres a invocar el nombre de Jehová, cuando vienen descendientes de Set, quien ocupó el lugar de Abel. Se ve, hermanos, lo hermoso de lo que la Escritura nos presenta. Y después, cuando usted mira el capítulo 5, versos 6 hasta el 32, va a ver la descendencia, básicamente, descendencia de Set. Y ahí en esa descendencia de Set va a mirar a Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoch. Y va a mirar, hermanos, que a Enoch Dios le llevó, verso 24, porque caminó Enoch con Dios. Va a mirar a Matusalén, verso 27. ¿Y a quién más va a mirar después de Matusalén y Lamec? A Noé. Va a mirar a Noé. Verso 32. Siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y luego ya en el capítulo 6, verso 9, habla de la característica de Noé. Noé también caminó con Dios. Un hombre justo. En pocas palabras, hay dos descendencias que vienen después, hermanos, de Caín y Abel. Y la teoría correcta, simple y sencillamente, vamos a mirar aquí,
que en estas dos descendencias son representadas precisamente a través de Génesis capítulo 6. Y aquí hay una cosa muy interesante, ya después lo miramos en Deuteronomio, en la ley, que Dios siempre ha querido y querrá siempre, hermanos, que sus hijos sean santos, no se mezclen con el pecado. No hay una mezcla entre los hombres buenos y malos, Dios no quiere eso. Y eso es el punto de Génesis capítulo 6. Viendo las hijas de Dios, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Y qué hacen? Tomaron mujeres, en pocas palabras se mezclaron. Cosa que después en el pueblo de Dios, en la repetición de la ley, Dios lo prohíbe, de Deuteronomio 7, 1 al 4. Y dice inclusive, hermanos, la razón, amigo oyente, ¿por qué no deben mezclarse? Y si alguien me dice, bueno, hermano, entonces usted está diciendo que es pecado casarse con uno no cristiano, ¿es lo que está diciendo? No estoy diciendo eso, no me malinterprete. Porque la Biblia no he citado ni un texto acerca de eso. Estoy diciendo que Dios no quiere, es el punto. Dios no quiere porque hay consecuencias. Oh, pero ¿qué de 1 Corintios cuando dice no usan yugo desigual con los incrédulos? Dice usa la palabra yugo, sí, pero no está hablando de matrimonio. No, saques el texto del contexto. Hay textos para el matrimonio, hay textos para la amistad con el mundo, con los incrédulos. Bueno, dijo Dios, cuando Jehová te haya introducido, vas a habitar ese lugar. Dios te ha introducido, hayas destruido todo, no harás con ellos alianza, ni tendrás de ellos misericordia. Y luego en el 3 de este capítulo dice, no emparentarás con ellas, no darás tu hijo o su hija o su hijo, ni tomarás hijo para tu hijo, porque se deberá tu hijo de en pos de mí, servirán a dioses ajenos. Eso es lo que dice, hermanos. Así es que esa es la teoría correcta que la Biblia especifica. Y otra cosa, hermanos, ¿por qué es la teoría correcta? Porque los gigantes que habla en Génesis capítulo 6, verso 4, ya estaban para cuando los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. O sea, la teoría errónea dice que cuando se unió un ángel con una mujer, cuando alguna mujer, diríamos la partera, dijo, un niño, pues era un niñote, ¿verdad? Y luego se hicieron gigantes porque era engendrado por un ángel. Esa es la teoría de ellos. Pero es errónea. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque el versículo 6, si lo lee uno cuidadosamente, especifica que había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿Cuándo? ¿Cuáles días? En los días que los hijos de Dios, los setitas, se mezclaron con los cainanitas. Ya había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también, note bien eso, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, también había gigantes. En esos días y después, no fue la causa que originó gigantes. ¿Captó la idea? ¿No? Es muy claro el versículo. Cuando alguien dice, esa teoría sí, fíjate que sí. Y si había gigantes, sí. ¿Cuándo? En aquellos días. Y después también seguía habiendo gigantes. Pero no porque los ángeles se mezclaron, no. Los setitas se mezclaron con los cainanitas. Y Dios desagradó eso. Pero nada de ser ángeles. Los hombres que empezaron a alabar el nombre de Jehová se mezclaron con los malos. Ok. Ahora, hermanos, así es que la teoría correcta, los hijos de Dios no son ángeles. Los hijos de Dios son los descendientes de Set. El énfasis que los hombres buenos se mezclaron con los malos, de ahí se multiplicó la maldad de Génesis capítulo 6, a punto de que originó que Dios decidiera destruir la tierra, y luego ya viene el arca, viene Noé, y viene todo eso. Muy bien. La siguiente pregunta, 4. ¿Por qué Dios, hermanos, estorbó la obra de la torre Babel? No la torre de Babel. Babel no era un lugar. No era un lugar. Sino que a la torre se le llamó Babel. Y la pregunta es, ¿por qué Dios estorbó la torre Babel? En el capítulo 11 usted lee, hermanos. En el capítulo 11 de Génesis, usted y yo leemos, verso 1 al 8. Yo dije, no es igual, está en Deuteronomio. Dije, es otra traducción, seguro.
Muy bien. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura, ¿en dónde? En la tierra de Sinar. Esto fue en Sinar. Así es que la torre Babel en Sinar. Y se establecieron allí. Voy a brincar un poquito, hermanos. Lea el verso 9 conmigo. Por esto fue llamado el nombre de ella, ¿de qué? De la torre. De la torre, no del lugar. Llamó el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Muy bien, estaban ahí en Sinar. Bueno, se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego. Les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y de asfalto en lugar de mezcla. Dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Descendió Jehová para ver la ciudad, la torre que edificaban los hijos de los hombres. Dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Hermanos, noten bien. La intención de ellos era muy, muy buena. Y es que cuando el lector aquí, donde se origina la pregunta, ve que la intención de ellos es buena. Pero lo que ellos no captan, muchas veces logran entender por qué Dios hizo eso, por qué los confundió. Y era buena inclusive, si usted nota una cosa. El verso 4 arroja mucha información. Edifiquemos una ciudad, noten bien la palabra una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo y hagamos un nombre. Aquí que hay una torre, un nombre y una ciudad. Tres cosas, uno. Hermanos, y esto siempre ha sido el mensaje de unidad de Dios a través de toda la Biblia. Ese es el mensaje de unidad. Cuando vamos nosotros, hermanos, al libro de los Hechos, si lo puse ahí, 4:32, note bien también cómo la Biblia habla de la característica de los primeros cristianos. Y la multitud de los que habían creído en era de un corazón, numeremos, un corazón, un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y eso es lo que tenían en común a la humanidad cuando estaba allí haciendo la torre Babel. Así es que era bueno. Y por eso la gente dice, yo no logro entender por qué Dios hizo eso, los esparció. ¿Por qué Dios estorbó? Ok. Muy bien, hermanos. Simple y sencillamente la respuesta es muy sencilla también. La torre y la ciudad eran contrarias al plan de Dios. El plan de Dios desde un principio, dijo Dios, los dijo fructificad y multiplicad, llenen la tierra. Noten bien que hay dos espacios cuando Dios da la orden. Uno, antes del diluvio, cuando crió al hombre. Fructificad, multiplíquese, llene la tierra, llene la tierra. Y la torre y la ciudad eran contrarias al plan de Dios. Después, hermanos, también, noten bien, después, esto es Génesis 9:1, cuando ya había sido destruida el mundo habitado, y después que el arca posó en el monte Ararat, esta orden vuelve a ratificarse. Se fijan en una cosa interesante, que cuando ya solamente te quedan 8 personas en el arca, ¿qué es lo que Dios repite? Revise eso. ¿Qué es lo que Dios repite y pone énfasis? Una de ellas es fuertemente, bendijo Dios a Noé y su hija y les dijo fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Y en el verso 7 otra vez es fuerte énfasis, mas vosotros fructificad, multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Así es que, ya cuando vamos al capítulo 11, las intenciones de los hombres, hermanos, eran contrarias al plan de Dios. Ellos la idea era no separarse, no de estar desunidos. Y por eso es que Dios hace eso. Bueno, la última pregunta. Y alguien dice, ¿qué sobre las diferentes razas?
Hermano, yo creo que Israel sabe de esto y ustedes también, todos sabemos. Ustedes, hermanos, en cuanto a votaciones, en cuanto, ¿qué será? Tantos documentos aquí en el país. Me llamó la atención cuando yo llené muchos documentos y ahí dice raza, color, ¿qué era la otra? Hay como unas 2 o 3 cosas ahí. Bueno, usted sabe de eso. Pero ahí dice ahí, raza, color, etcétera. Y de ahí vino esta pregunta, ¿y qué sobre las razas? Diferentes razas. Hasta hispanic y que, y que indio y que no quién sabe qué cosas. Hermano, me da risa porque, ¿saben qué? Esto no hay en la Biblia. Dios no está hablando acerca de eso. Y hay de que él dice, oh, es que yo soy sangre azul y mira mi color. Y esos morenos, eso no. El moreno es de menos valor, como el señor de los globos de color, ¿se acuerdan? Bueno, eso se los cuento. Es que decía un niño, ¿y el color negro no sube al cielo? Y el hombre le dijo, porque soltaba un rojo y se iba, todo un verde se iba, y el niño, ¿y los de negro no suben al cielo? Dijo, hijo, el color no es lo que le hace subir, sino lo que está dentro. Y Dios nos hizo así, con un corazón grande. Y hay gente, hermanos, que dice, sí, el color, cuando pues, como eres blanco, wow, te ven sobre el hombro porque eres moreno y cosas así. ¿Qué sobre las razas, diferentes razas? Ok, primero, hermano, la Biblia hay que ser bien claro. La Biblia no habla de raza negra o blanca. Esto que está en los documentos de Estados Unidos, no importa que sea América, es falso, no sirve. Es racismo, divide, va en contra de la misma palabra de Dios. Porque no habla la Biblia raza blanca o negra, la Biblia habla de un solo linaje. De un solo linaje. Hechos 17:26, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. De un solo linaje. De un solo linaje. Pedro dijo esto. Abriendo su boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. La invención de razas y colores hace distinción de personas. Dios no hace distinción de personas. Por eso es magnífico cuando una iglesia de Cristo, hermanos, tiene de la India, Chinese people, gente de China, de la India, gente morena, gente blanca, gente de México, donde todos los países habla de una iglesia que ha entendido el principio de Dios. De ahí que, hermanos, pero bueno, ¿qué es la respuesta? La teoría más cercana que puede uno encontrar definitivamente es que debido a la confusión que allí efectivamente Dios causó esa confusión y la gente se dispersó a diferentes lugares de la tierra donde el clima, otros agentes naturales causaron diferentes colores de piel y rasgos físicos. No hay otra teoría. No hay otra teoría. Porque eso causa, hermanos. Yo nací donde pegaba más el sol. No hay otra. Dios no hizo hombres de diferentes colores. De un solo linaje, de una sangre, que es lo mismo. Gracias a Dios por ello. Bueno, dice, ahí está, los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, dejaron edificar la ciudad. Estoy pensando en el calor de la India, estoy pensando en las islas hawaianas, estoy pensando en muchos lugares. ¿Verdad? Okay. Una aplicación final y terminamos. Primero, hermano, la Biblia no se contradice, es hermoso estudiar la palabra de Dios. No se contradice absolutamente nada. Segundo, la Biblia es la palabra de Dios y confiable y es perfecta. Es perfecta, ahí nos damos cuenta. Los que tratan de desprestigiar son aquellos que no saben interpretarla. No saben, esa es la razón. Dice Pedro que en 1:19 que tenemos la palabra profética más segura, la cual haces bien estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. La Biblia desde Génesis anuncia una cosa por último, que es una bendición. Si tú estás en esta tarde aquí con nosotros, la Biblia enseña que desde Génesis anuncia la venida de Cristo Jesús, donde el cual tú puedes ser bendecido. No te viene la historia de de Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac. Llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová,
por cuanto has hecho esto, no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, el unigénito hijo de Dios. Juan 3:16 está conectado con este versículo, pero le dice a Dios a Abraham que no me ha rehusado tu hijo. Y luego el versículo 15 al 18, 10 al 17, de cierto te bendeciré, dijo Dios Jehová a Abraham, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Hermanos, usted sabe, no solamente desde este versículo, desde antes Jesús fue anunciado como cuando la simiente de la mujer, ¿se acuerda de eso? Y luego Jesús es anunciado muchas veces. El punto es que el libro de Génesis es fascinante, pero tú que estás con nosotros en esta tarde, podrás mirar a través de él, no solamente contestar respuestas a tus preguntas, sino que sabrás que Jesús es el regalo divino de Dios para ti y para mí. Que a través de él tú y yo podemos ser bendecidos al oír el Evangelio, al creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, al confesarlo públicamente delante de los hombres. Tú automáticamente vienes a ser bendecido en la simiente de Abraham. La pregunta es, ¿ya te alcanzó la promesa hecha a Abraham? ¿Serán benditas todas las naciones? Si no es así, te invitamos, claro que sí.